y la vida cristiana que desarrollemos en este mundo mientras estemos con vida, tú nos madures teológicamente, Señor. Te pedimos, Señor, por la gracia de Jesucristo, que nos hagas más parecidos a Él, que esto, en lugar de envanecernos o hacernos personas extrañas al mundo, por el contrario, seamos más humanos en términos bíblicos, más sensibles con lo que debemos ser sensibles, más firmes en lo que debemos ser firmes, más conscientes en aquello en lo que debemos ser conscientes. Y que así, Señor, tu Santo Espíritu siga capacitándonos para la obra del servicio que tú le has demandado a cada uno de nosotros. Señor, te alabamos por esto, porque tú eres digno de toda adoración, porque los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Y ciudades tan bellas como esta, Señor, tienen manifestaciones de esa gloria más visibles para nosotros. Muchas veces no somos tan conscientes de ello, pero hoy te pedimos perdón, Señor. Queremos pedirte que nos hagas conscientes de lo grandioso que eres tú y cuán sagrado es este misterio con el que nosotros trabajamos. Padre, son los oráculos tuyos, son los misterios tuyos, y desde los maestros hasta los estudiantes de teología, todos, sin excepción alguna, somos aprendices tuyos, Señor, del Maestro, del gran Maestro que es el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu de Dios, al cual nos encomendamos hoy conforme tú has prometido, que es el Consolador, que ha de estar con nosotros para siempre y preservarnos hasta el día final. Bendícenos, Señor, para concluir este curso con una actitud de mayor gratitud, de mayor adoración y santificación, que sea de beneficio para nuestras almas, también para la extensión de tu reino aquí en Cartagena y para la gloria de tu nombre mientras tú regresas, Señor. Amén. Cantamos. ¿Cuál himno? Lo tienen en música, se lo saben. Yo solo canto en el baño y en el devocional. Así que no me pidan quién quiere cantar o guiarnos en una canción, en un himno, un salmo, un texto bíblico. Si no sabe ninguno, bueno, ahí está el hermano. Muy bien. Se lo pasamos No, ¿verdad? No es grupal el canto. No es grupal. Sí, es grupal, pero tú vas a dirigir. ¿Tú te mandas a dirigir? Himno al Padre se llama. Muy bien. Cantarle una voz, omnipotente Dios, su nombre que es Elohim, el trino creador. Jehová es el gran yo soy, y eterno es el Olam. Postraos todos a sus pies, es nuestro Redentor. Cantarle con amor, Altísimo Señor, su nombre es Adonai, del mundo dueño y rey, el Dios de bendición, nos cuida el Sadar, oh alabarle sin temor, ovejas de su rey. Cantarle con fervor, supremo y fiel pastor, su nombre que es el Elión, el gran gobernador, el sempiterno ser.
nos guía con amor, lo haga Jehová Jireh, Dios sustentador. Da cánticos a Dios, el Padre en alta voz, y al Hijo el Salvador, 1000 salmos entonar, con himnos ensalzar al Santo Espíritu, 3 veces santo Trino, Dios servirle con lealtad. Amén. Wow, excelente himno. ¿Se pueden sentar, hermanos? Muy bien, 5 minutos. Lo puedes apagar. Gracias. Muy bien, solo 5 o 10 minutos para dar información de la asignatura, para que lo tengan en cuenta. Este es curso de introducción a la teología cristiana reformada, así con doble apellido. Teología cristiana reformada. Mi nombre, John Edgar Sandoval, profesor de esta asignatura y también miembro del Seminario Reformado Latinoamericano, del staff, como llaman ahora. Antes le llamaban de la Junta. Ahora el seminario está desarrollando unas nuevas estrategias. Una de ellas es que estamos alcanzando, con la ayuda del Señor, estudiantes en el mundo hispanohablante, dándoles las herramientas básicas para que conozcan la teología cristiana reformada, y posteriormente establecemos unos énfasis. Esos énfasis vienen en 2 formas. Una, de tradición teológica bautista, la Facultad de Estudios Bautistas del Seminario Reformado Latinoamericano se llama la Escuela Charles Spurgeon. El hermano Alejandro Castiblanco, creo que lo conocen, él es el director nacional e internacional, ¿no? Bien. Y la otra escuela tiene énfasis presbiteriano, y el nombre de esa facultad es James Montgomery Boyce, y el director está ahí. Mírenlo, nada más y nada menos, el hermano José Ángel Ramírez, director o coordinador nacional, y este humilde servidor, director ayudante, aprendiz de director internacional. Así que, hermanos, con confianza, el seminario tiene una armonía confesional, tanto con la Confesión de Fe de Londres de 1689 y los estándares de Westminster, en la versión americana, que tiene algunos cambios relacionados con la original. Sin embargo, estas materias hacen parte de la malla curricular o pensum básico, y todos los vamos a ver. Así que los temas ya propiamente confesionales, como por ejemplo gobierno de la iglesia, naturalmente hay una distinción entre el gobierno de la iglesia bautista, ¿cierto?, y una iglesia presbiteriana. Entonces nosotros en el Seminario Reformado Latinoamericano dejamos que los maestros que son de convicción bautista enseñen desde su perspectiva, y del mismo modo los que somos de convicción presbiteriana enseñamos esas materias, ¿ya? Y así sucesivamente los demás asuntos. Pero lo que son la gran mayoría de asignaturas, todas tenemos maestros mezclados porque es un núcleo común para todos. No hay mucha diferencia realmente, son simplemente matices. De pronto usted notó alguna diferencia, pero aún dentro de nuestras propias denominaciones tenemos diferencias, ¿no? Entre los bautistas hay matices, también énfasis, y lo mismo pasa con los presbiterianos. Otra cosa para decir es, conocen el correo electrónico, me pueden escribir si tienen preguntas, aportes, inquietudes. Una retroalimentación siempre es importante, soy una persona real, pueden hablar conmigo, acercarse. Lo que venimos a hacer en el curso intensivo es darles herramientas,
pero no significa que no tengamos una relación nosotros. Podemos y debemos construir una relación, hermanos. Yo estoy dando el primer paso porque me vengo desde mi casa en Bogotá a visitarlos a ustedes aquí. Entonces, no esperen que puedan llegar a mi casa. Pueden llegar a mi casa también, solo que con anticipación. Avisan, por favor. Y me dicen cuántos van a ir y cuánto tiempo también. Pero podemos ir interactuando porque, como vamos a ver, la teología también tiene una dimensión comunitaria. No es una situación solitaria donde usted se sienta y desarrolla sus propias conclusiones. No. De otro modo, lo que les daríamos serían libros para que leyeran, no más. O grabaciones en video o en audio para que ustedes escuchen. Pero no, el Seminario Reformado Latinoamericano se esfuerza en traerle los profesores a las personas. Y especialmente que sean profesores de habla hispana, con cultura hispana prioritariamente. ¿Para qué? Para que usted se sienta que en su propio mundo hay hermanos que Dios ha preparado para enseñarle, instruirle a usted en su propio idioma, con su propio flow. ¿Bien? Por supuesto, tenemos hermanos americanos y de otras culturas que también hacen el esfuerzo. Y nuestro deseo, nuestro proyecto como Seminario Reformado Latinoamericano es que de entre ustedes surjan los teólogos de la próxima generación. Aquí tenemos entre ustedes, hermanos, hombres, mujeres, personas que el Señor está llamando y capacitando para que puedan también crecer en estas áreas y luego enseñar a otros. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga también a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Ese es el discipulado cristiano y el Seminario Reformado Latinoamericano, de ahora en adelante SRL, porque es largo el título, se esfuerza en producir personas que repliquen estas doctrinas que el Señor ha utilizado para despertar a las naciones a lo largo de los siglos. Este curso es una visión general de la teología cristiana reformada. Visión general. Es más o menos como un guía turístico. El guía turístico dice, bueno, ¿qué es lo que usted quiere ver? Quiero conocer Cartagena. ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene un día. Más o menos es un día de estudio, pero día de sol. A ver, ¿por dónde lo llevo? ¿Por dónde lo paso? Es lo que vamos a hacer aquí. En horas de la tarde-noche, lunes a viernes, vamos a estar viendo los detalles generales de la teología cristiana reformada. Vamos a ver algunas cosas en las cuales la teología cristiana tiene relación con las otras teologías y al mismo tiempo cómo la teología cristiana tiene ramas que son reformadas y no reformadas, para que usted tenga al menos una noción básica y darse cuenta cuando está interactuando con un teólogo, con un libro de teología o con una rama teológica no reformada, pero cristiana. Nuestro deseo es que los ministros, ¿hay pastores acá? Un pastor, 2, 3 pastores, yo soy pastor. Bueno, diáconos, ancianos, diáconos. Entonces, los diáconos también están llamados a conocer más la palabra de Dios para servir mejor a Dios y transmitírsela a otros. ¿Hay esposos aquí? Bueno, usted tiene el santo llamado de enseñar a su esposa. ¿Hay padres acá? ¿Hay abuelos? Bueno, todos nosotros estamos de algún modo llamados a aprender a conocer a Dios. Nuestro deseo es que ustedes, queridos hermanos, puedan saber y experimentar ese propósito de Dios como los reformadores en el siglo XVII, en lo que se llama el Catecismo Menor de Westminster, que también lo modificó en algunas cosas, pero lo reimprimió el señor Spurgeon. ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? La respuesta para los niños es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es decir,
Dios quiere que nosotros hagamos las cosas también por nuestra felicidad propia y ajena. Dios desea que nosotros tengamos planes en la vida para, tener una casa, un carro, viajar. Todo eso está bien. Son propósitos, está bien. Son fines, está bien. Pero hay un fin principal que está por encima de todos los demás fines que se supeditan o están sujetos a ese gran fin. ¿Cuál es ese gran fin? Glorificar a Dios. De ahí que el lema de la Reforma es Soli Deo Gloria, en latín y en español, solo a Dios la gloria, como acabamos de cantar. Nuestro sueño como Seminario Reformado Latinoamericano es que todos nosotros aquí conozcamos todo el consejo de Dios. En estos cursos para licenciatura y maestría, conozcamos todo el consejo de Dios. ¿Qué es todo el consejo de Dios? En Hechos 20:27 el apóstol Pablo se está despidiendo de unos hombres que son ancianos o pastores u obispos o dirigentes de las iglesias, probablemente eran iglesias familiares en la ciudad de Éfeso. Él les dice: no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, entonces, ¿qué significa? Según Hechos 18 y 19, Pablo estuvo allí por espacio de 2 a 3 años. Es decir, ¿qué hizo Pablo? Les enseñó las principales doctrinas de la fe cristiana y les mostró cómo debían aplicarse, cómo debían vivirse para ellos en su vida privada y en su vida pública como cristianos. Estos cursos están diseñados para que podamos conocer en términos generales el consejo de Dios, para que no haya tema que no se toque, para que no haya tema que sea, como dicen ahora, tabú, tema oculto, misterioso. No, deseamos nosotros que usted todos los temas que están en la Biblia los conozca, los oiga, interactúe con ellos, los cuestione, los investigue, los profundice, y para ello estamos proveyendo diferentes maestros en sus áreas para que nos instruyan, para que nos ayuden, nos orienten en esa búsqueda, en esa investigación. Digamos que usted está estudiando medicina y usted quiere cirugía, pues no todos los médicos son expertos en cirugía. Pero ¿cómo aprende usted? Bueno, al quirófano, con un cirujano, con cuerpo real. Vamos para allá. Bueno, nosotros queremos también que ustedes vean todas estas diferentes asignaturas y crezcamos juntos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice el apóstol Pablo, diciéndole a Timoteo en 2 Timoteo 3:17, es dada con el propósito de hacernos perfectos. Perfecto ahí es completo, maduro, cabal, una persona que cumple ese fin. Y entonces, y solamente entonces, está preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:17. ¿Cuáles son esas buenas obras? Efesios 2:10. Las obras que Dios preparó de antemano. Y la palabra que dice ahí preparó son predestinó. Dios predestinó a personas, Efesios 1, a la salvación, y Efesios 2:10 preparó destinos, propósitos, oficios, actividades, responsabilidades para que esos hombres que Él preparó lleguen a cumplir esas labores que también Él tiene preparados para esas personas. ¿Cómo podemos nosotros cumplir esos trabajos, esas responsabilidades, esos oficios? Cuando somos entrenados, cuando somos capacitados, cuando somos instruidos. De otra manera, el oficio, la labor está, pero nos puede pasar como en algunos lugares en donde se regalan tabletas electrónicas para los muchachos, pero no hay red de internet. ¿Han visto? O no hay energía eléctrica. Estoy hablando de otras regiones del mundo, ¿cierto? Muy bien. O tenemos aquí autos magníficos de alta gama para correr a tantos kilómetros por hora, pero no tenemos vías para que esos autos
que son bajitos puedan desplazarse adecuadamente. Bueno, Dios provee los fines y también los medios para cumplir esos fines. El fin ya está establecido, glorificarlo a Él. ¿Cuáles son los medios? Conocer a Dios. Y ese conocimiento de Dios, como vamos a ver, tiene muchas áreas, tiene muchos aspectos. Y en este curso vamos a ver algunos de ellos. Una vez el Señor Jesucristo, estando en la tierra, tuvo una conversación con un escriba. ¿Saben qué es un escriba? Un escriba era un teólogo de la época. Un escriba era un copista de la ley. La mayoría de ellos, por tanto conocimiento que habían adquirido al copiar, entonces se convertían en rabinos, en maestros, porque estaban instruidos. Y además se volvían una especie de abogados para resolver los litigios o los conflictos entre los israelitas, porque eran los más capacitados. Y este hombre le hace una pregunta en Marcos capítulo 12 a nuestro Señor: Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Es una pregunta teológica, es una pregunta hecha por alguien con instrucción, dada a una persona con instrucción. Y aquí hago otro comentario. En esa cultura del siglo I, en el Oriente Medio, no es común preguntar en público. Por ejemplo, si estamos en Cartagena, siglo XXI, es normal que la gente levante la mano, grite y hable y todo el mundo, y uno escucha siempre como un murmullo de personas, ¿no? En todo lugar a donde uno va, porque la gente es festiva, la gente es alegre, la gente es espontánea, es cultural. Y por eso yo les digo a las personas, vean a los cartageneros reformados, mírenlos, todos tranquilos mientras estamos en clase. Esperen nada más en el receso. Bueno, en Israel un maestro solo hablaba con maestros. Note bien, pero además un maestro no le hace una pregunta a otro maestro a menos que lo considere inferior. ¿Se acuerdan, por ejemplo, los episodios donde él aparece, que sabemos que es el ángel del Señor, y le hacen preguntas y él no responde? ¿Por qué? Porque es una señal de irrespeto, porque el mayor es el que hace las preguntas. Entonces le están haciendo preguntas a Jesús como menospreciándolo. A ver, ¿qué es lo más importante de la ley? Como probándolo en público, a ver si usted conoce la teología. Bueno, alguna persona te va a tratar en algún momento, bueno, oye, tú que estudias tanto teología, a ver, di tú, a ver, ¿qué es lo tuyo con todo esto? ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué vas a responder tú? El objetivo de la teología es graduarme, tener un blog, denunciar a todos los falsos profetas, no congregarme y criticar a todos los pastores. ¿Sí? Lamentablemente muchos jóvenes están pensando que ese es el propósito de estudiar teología. Otros piensan, bueno, estudiar teología es venir a investigar y ser un buscador. Te voy a buscar en el cristianismo durante un tiempo hasta donde me guste. Si no, lo dejo y voy por otro. No. Jesús responde, el mayor o primer mandamiento de todos es este, Marcos 12, 29, 31. Oye Israel, se le está citando Deuteronomio. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es, el Shema Israel. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquí Jesús está estableciendo varias cosas, pero como introducción nos recuerda de nuevo que glorificar a Dios y gozar de Él para siempre involucra todas las áreas de nuestra vida, no solo nuestro intelecto, sino nuestras fuerzas también, nuestra alma, nuestras emociones, nuestras pasiones más íntimas. Desde luego, este es un hebraísmo, dividir al hombre en 4:
Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23 lo divide en tres: espíritu, alma y cuerpo, porque está escribiéndole a griegos, y los griegos pensaban que el hombre estaba dividido en tres. En Hebreos 4 viene dividido en 6. ¿Conocen el pasaje? 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, los pensamientos y el corazón. Entonces son figuras literarias, pero lo que quiere decir en este pasaje especialmente es: Dios quiere que nosotros lo amemos con todo nuestro ser, y que ese amor dirigido hacia el Creador también vaya con un aspecto dirigido hacia sus criaturas que tienen su imagen y semejanza. ¿Por qué es importante que Jesús le responda al fariseo esto o al escriba esto? Porque los escribas odiaban. Escuche bien, ellos odiaban. ¿A quiénes odiaban? A los gentiles. O sea, los que no eran judíos, ellos los trataban con desprecio. Y además, odiaban a los que no eran de su secta religiosa, farisaica. Tenemos en Juan, el Evangelio, por ejemplo, cuando están debatiendo si Jesús realmente es el profeta que había de venir o no, y dice uno: esa gente de Galilea maldita es. ¿Qué tal? Eran regionalistas, eran racistas y eran elitistas. ¿Ese es el propósito del conocimiento de Dios? No. Con esto ya nos estamos dando cuenta que esto es mucho más que cumplir unos exámenes. Es mucho más que venir a saber determinadas respuestas. No. El objetivo del conocimiento teológico en términos generales, otra vez, ¿cuál es? En palabras de Cristo: amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser. ¿Para qué estudian teología ustedes, hermanos? Para amar más a Dios y amar más a mi prójimo. Si usted no tiene ese propósito, entonces empezó mal. Voy a estudiar teología porque si no, no me ordenan. ¿Por qué? Hay gente que estudia teología porque supuestamente el gobierno de Colombia exige que usted sea teólogo, porque si no, no lo dejan ser pastor. Y hay gente que estudia teología por eso. Otros estudian teología porque necesitan encontrar una fuente de ingresos. Otros quieren estudiar teología para ganar debates. Y todos estos motivos son secundarios frente al gran motivo, el gran fin, el gran propósito: amar más a Dios y más a mi prójimo. Objetivos particulares, ese es el general, particulares. Vamos a comprender, número 1, la necesidad, la realidad y la autoridad de la revelación de Dios para la teología cristiana reformada. Hermanos, no todos los cristianos tienen el mismo concepto de la revelación de Dios. ¿Tú eres cristiano? Sí, amén, qué bueno. Y empiezas a hablar con él y pasan 2 y 3 minutos, pero para esta persona la revelación es otra cosa de lo que para mí es la revelación de Dios. Ahí vas entendiendo. Requieres entonces comprender la necesidad, la realidad y la autoridad que es, dentro de la tradición teológica cristiana reformada, la revelación de Dios. ¿Y qué aspectos no son la revelación de Dios, que se desprenden, están al lado, están cerca, ayudan, benefician a nuestra comprensión de la revelación, pero no son la revelación de Dios? ¿Ya? Por ejemplo, para nosotros no cabe duda que Dios habló en sueños, ¿cierto que sí? Está en la Biblia. Pero siempre que Dios habló en sueños, Dios dio la interpretación del sueño. Mientras tanto, si alguno de nosotros tiene un sueño, o llega una hermanita con un sueño, o soñándose con
Usted necesita que le den la revelación. Y si usted no tiene la revelación adicional al sueño, siglos atrás, en Jeremías 23, Dios ya respondió. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Saben qué es la paja? La paja es eso que está pegado al granito de trigo, donde viene envuelto. ¿Es qué hacían ellos? Ellos no tenían los grandes tractores y esto para cosechar, ¿no? ¿Las han visto? Bueno, no, ellos lo que hacían era que iban arrancando, lo ponían y luego con una criba o un elemento lo echaban hacia arriba. Exactamente, un aventador, muy bien. Y por gravedad, lo más pesado, las semillas caen, el trigo, y la paja se la lleva el viento. Dios le está diciendo a Jeremías que la paja, lo insignificante, son los sueños. Lo más importante es el mensaje, la palabra de Dios. ¿Qué tal? Eso fue siglos antes de Cristo. Y hoy podemos encontrarnos cristianos que son buena gente, pero le dan más importancia a la paja que al trigo, en ese sentido. Y aunque son cristianos, son familiares, amigos suyos, ya saben ustedes, para él el concepto de la revelación es diferente. Entonces debemos entendernos y manejarnos con un poco de tolerancia y precaución. Señor, Jeremías 23. Ya te doy la cita exacta. Interesante, ¿no? Segundo, Jeremías 23, 28 al 40. El 28, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿No es mi palabra como fuego, como martillo que quebranta la piedra? Yo estoy contra aquellos profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras cada uno con su más cercano. O sea, que escuchaban los sueños y le daban más importancia al sueño que al mensaje. Muy bien. Segundo objetivo particular de este curso: establecer relaciones y diferencias entre las distintas ramas de la teología cristiana reformada. Hay relaciones, o sea, aquí no estamos nosotros formando gente que hace parte de una secta. Por ahí ustedes van a encontrar personas en redes sociales. Hay que hablar mucho de las redes sociales porque llegaron para quedarse y hacen mucho ruido. Hay gente que dice: yo fui reformado y ahora descubrí que más allá de la reforma está la iglesia apostólica, la iglesia primitiva. ¿Y cuándo la iglesia reformada no enseñó sobre la iglesia primitiva? ¿Cierto? ¿Cuándo? No. Lamentablemente hay personas que piensan que solo la teología reformada es como un salto desde los apóstoles, 1600 años, y ¡pum! No, hay todo un trasegar, toda una historia. Desde luego, la teología reformada tiene unas convicciones, tiene unos matices, tiene unas características. Yo se las voy a compartir y de hecho ustedes ya las conocen en su gran mayoría, pero las vamos a ver y vamos a notar en contraste algunos énfasis que hace la teología reformada frente a otras teologías que también son cristianas. Por ejemplo, suponiendo que aquí hay alguno que es católico romano de convicción y dice: el calvinismo es una división dolorosa que fracturó el cuerpo de Cristo, como enseñan muchos católicos romanos, y ustedes se convirtieron de herejes, según el Concilio de Trento, malditos, dice el Concilio de Trento, anatema. Por ejemplo, el que cree en la sola gracia es maldito. Ahora en el Concilio Vaticano II somos hermanos separados. O sea, primero no somos hermanos, pero ahora sí somos hermanos, pero como medios hermanos. Bueno, ¿por qué? Porque para el católico romano su teología depende muchísimo de sus teólogos. Note bien, nosotros como teólogos reformados también dependemos de nuestros teólogos
con la gran diferencia que nuestros teólogos principales son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes sí son infalibles. Mientras la teología católica romana dice lo mismo, pero en la práctica sus teólogos infalibles, y eso sí lo dicen claramente, incluye a los papas. Los papas son infalibles. Nosotros no creemos que ningún hombre, excepto los apóstoles del Nuevo Testamento, son infalibles. ¿Entienden la diferencia? Entonces, eso nos lleva a algunas situaciones en particular. ¿Tenemos alguna relación con Roma? Desde luego que sí. Pero también tenemos unas diferencias con ellos. También la teología tiene ramas. Yo les dije la vez pasada que hay teología bíblica, hay teología sistemática, teología histórica, teología práctica o pastoral. Todas son teología, pero todas se enfocan desde diferentes énfasis hacia el objeto de estudio que es Dios. Y debemos nosotros beber de todas esas ramas, aunque cada uno de nosotros se va a identificar o se le va a facilitar una rama más que otra. Eso no quiere decir que usted no tenga nada que ver con las demás ramas. No, tenemos que mezclarlas todas porque en la Biblia aparecen entremezcladas. Piense, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la medicina. Medicina general. Uno dice, medicina. No, él nada más es medicina general, pero ese es el que más salva vidas, que es el que está en urgencias. Y normalmente uno va al médico, por lo menos aquí, cuando lo necesita. Y él es el que lo remite a un especialista. Y él, para ser especialista, también primero fue médico general. Y él mismo dice, pero venga, vamos a ver el concepto de ese otro médico, de allí y de allá, y luego el internista, y bueno, todo ese tipo de cosas más complejas. En teología, nosotros debemos saber de todo un poco, pero también nos vamos a dar cuenta que nos vamos a inclinar a una parte más que a otra, pero nunca olvidándonos de la demás. 3. Debemos ver los alcances de la teología y algunos límites que ella tiene. Hay gente que piensa que por ser teólogo puede opinar de política. No. Una vez tuve que predicar en Bogotá el domingo después de las elecciones presidenciales y alguien me preguntó, hermano, ¿usted qué opina de las elecciones? ¿Cuál es el panorama de nuestro país frente a eso? Mi respuesta, después de muchos estudios, le dije, después de investigar, orar al Señor, es la siguiente. La persona se quedó mirándome y habían varios ahí esperando como para anotar y grabar, ¿sí? Algo así como el sensei que bajó de la montaña, ¿no? Que iba a iluminarlos. No tengo ni la menor idea. Pero, ¿cómo así? Si usted es profesor. Sí, sospecho algunas cosas, pero yo no sé qué va a pasar. ¿Por qué? Porque yo no soy un politólogo. Hay algunos hermanos que son teólogos y politólogos. Bueno, ellos pueden darle algunas opiniones más, o tenemos especialistas, ¿cierto?, aquí cerca de nosotros que podemos consultar. Lo mismo si alguien me pregunta a mí sobre el COVID, ¿qué opinas tú de la mascarilla? Yo no sé. O el tapabocas o el barbijo. No sé, hermano. Pero es que mira que esta vacuna y tal. Bueno, yo no sé, hermano. Pregúntele a un médico. ¿Entienden? Hermano, tengo estos $5 millones. ¿Usted qué opina? ¿Qué debería hacer? Algunos teólogos saben muy bien qué hacer con el dinero de otros, ¿no? Yo no soy un asesor financiero. Recuerdo un hombre que me dijo, mire que hay este tema de criptomonedas. ¿Usted qué opina? Y me empezó a hablar de exactamente, el porcentaje, mira y tal. Eso me trazó un gráfico que yo ni sabía leer el gráfico. Pues la verdad yo pienso que yo debería preguntarte a ti para que me asesores en ese tema en lugar de lo opuesto. Oye, pero, ¿me explico? Límites en la teología. La teología lo debe hacer usted humilde y decir, no sé, Dios no nos ha revelado eso. Por ejemplo, ¿qué cosas Dios nos reveló? El día de la segunda venida, la fecha no la sabemos.
¿Cierto que no? Entonces ya sabe, si aparece alguien diciendo que es en septiembre y que las trompetas y sal, usted ya sabe que no es cierto. 4. Hay algunos procedimientos para llegar a conclusiones teológicas. Por ejemplo, hay hermanos de trasfondo distinto al nuestro, ortodoxos orientales. Ahora que hay una guerra ya en Ucrania y Rusia, eso es lo que dicen los medios. Toca decir así, ¿no? Lo que dicen los medios. Sin embargo, un día yo estaba predicando y yo dije eso es lo que dicen los medios. Y se me acercó alguien alto, bien alto, con facciones, con un rostro extranjero y en un medio inglés comprensible dijo: I'm from Ucrania. Él era un ucraniano que estaba ahí donde yo estaba predicando. Y yo le pregunté, ¿es verdad lo de la guerra? Me dijo, por eso estoy acá, y me empezó a explicar que sí es cierto, que no es broma, que no es cierto lo de los medios de comunicación, que es una cosa terrible. Él es miembro de una iglesia luterana y la iglesia le cayó una bomba ahí. Imagínense que estemos aquí congregados y ¡pum! Yo no estoy hablando de las bombas del carnaval o del 11 de noviembre, ese tipo de bombas no, bombas con elementos orgánicos, no. ¿Me entienden? Entonces, mientras yo estaba hablando con él, yo le preguntaba, bueno, y algunos temas ahí teológicos, y no, resulta que las dos naciones, Ucrania y Rusia, son oficialmente cristianas. Y cada país tiene un obispo o un patriarca. Y cada patriarca se excomulgó a sí mismo. Tienen unas peleas ahí. Y uno dice, oye, pero ¿eso no son temas políticos? Sí. Pero en la iglesia ortodoxa, allá, no conciben como nosotros en Occidente, o por influencia de la Reforma protestante, la separación entre la iglesia y el gobierno civil. Ellos no lo ven así, ellos lo ven unido. Para ellos, muchos, el presidente de Rusia es como el rey David, que está luchando las batallas del Señor. Entonces hay que entender un poco de teología también, para no hablar sin saber. Finalmente, vamos a aplicar algunos resultados de nuestra investigación teológica para aplicarla a nuestro contexto. O sea, aquí. Por eso quiero que me hagan preguntas y juntos desarrollamos respuestas. Yo no estoy diciendo, atención, que vamos a construir la verdad comunitariamente. No estoy diciendo eso, eso es lo que está de moda. ¿No se ha dado cuenta? Hay una marcha, una protesta, ¿y cuál es la solución? ¿Qué proponen ustedes? Vamos a concertar. ¿A concertar qué? Vamos a concertar si utilizamos, permítame esta, por favor. No me lo tomen a mal, pero esta es muy importante, por lo menos en Colombia. Si utilizamos o no los elementos combustibles fósiles. Vamos a concertar si lo hacemos o no. La realidad, los hechos, hoy, ¿qué nos muestran? Está sentado sobre una silla ¿de qué? ¿Y de dónde viene eso? Estamos utilizando una cantidad de cosas que dependen de todos esos elementos. Entonces, si queremos, mientras tanto, devolvernos a la época de la India Catalina, está bien, o sea, lo podemos hacer, pero no nos digamos mentiras aquí que vamos a construir una verdad nosotros, porque la verdad no se construye, la verdad se revela, y ya se reveló. Los hechos son los hechos. Como dice un hombre por ahí, filósofo político, y no, a los hechos no le importan tus sentimientos. ¿Ya? Entonces, vamos a darnos cuenta cómo es que los pastores, los teólogos y demás llegan a las respuestas teológicas. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, comentario, inquietud?
Bueno, los requisitos del curso. Por supuesto, asistir a las clases de introducción esta semana. Si no pueden cumplir todas las 16 horas, deben verse la serie de ¿Qué es la teología reformada? Del Dr. R.C. Sproul. Está libre en Ligonier, Ministerios Ligonier en YouTube. O si no, pueden utilizar, son recomendaciones para el coordinador de la sede. ¿Cómo construir su teología? Del Ministerio Tercer Milenio. También está en línea, son videos. Ahí el Dr. Pratt explica lo mismo que yo les estoy explicando, solo que él lo hace mejor que yo. Número 2, segundo requisito, participar de los repasos semanales. Ustedes se deben reunir semanalmente y hablar, charlar sobre lo que estudiaron o las lecturas asignadas. No hablar sobre la vida o hablar sobre lo que a usted le parezca o sobre su testimonio. ¿Oyó? El testimonio lo puede contar después de la clase. Invita a algún hermano, vamos a tomar algo y de una lo puede invitar a tomar un jugo de uvita lata. Delicioso, ¿no? 3. Deben presentar reportes de lectura. Para estudiar teología deben leer la Biblia y leer otros libros. Es inevitable. Si a usted le cuesta leer o tiene problemas de visión o algo, hay herramientas. Por ejemplo, hay aplicaciones que ya permiten leer los documentos en PDF. ¿Lo han visto? Tú puedes colocar pause y te puedes acostar y perderte toda la lectura. Bueno, la idea es que te ubiques y vas colocando pausa. Bueno, esa es una herramienta y ayuda. O si estás, no sé, en alguna actividad que no demande mucha atención, estar pendiente de algo, vendiendo alguna cosa, lo puedes ir colocando y avanzando en las lecturas. Y hay otros dispositivos, tabletas y esto que también tienen esa opción de lectura y ayuda bastante. Recuerden, licenciatura mínimo 450 páginas de lectura teológica. Es así, señor coordinador José Ángel. 450 páginas no de devocionales. Para licenciatura, 300. ¿Y 450 para maestría? Bueno, ahí tienen. Entonces repíteles, porfa. ¿Escucharon? 300 para licenciatura, 600 para maestría. Así que tienes que leer. ¿Por qué? Porque si vas a opinar de algo es porque ya escuchaste, leíste, averiguaste y ya sabes si sí o no. Toca leer. Bastante. Gracias, José. Yo tenía aquí 450, no sé por qué. Deben escribir un ensayo teológico. ¿Qué es un ensayo teológico? Hay una inducción que ya está en línea, ¿no? Donde el hermano, creo que es Cristian, explica cómo desarrollar un ensayo teológico. Yo sé que la mayoría de nosotros hacemos ensayos de ensayos, pero no importa. No queremos graduar literatos, poetas, García Márquez, no, teólogos, pero en el transcurso usted va a ir elevándose. Y si usted quiere saber cuáles son los errores comunes en los ensayos, aquí tiene al maestro para que le explique. También tiene un video para eso. Y realmente uno comete esos errores normalmente. Nosotros mismos lo hemos hecho, yo lo he hecho todavía. Ah, bueno. Él les va a pasar eso y es muy común. Correcto. Y finalmente, bueno, ¿todavía son 2.500 palabras? 2.500 palabras su ensayo para licenciatura. Y para maestría, 3.500. Hubo un silencio, ¿cierto? Es difícil, pero es bueno hacerlo. Y finalmente, hay que sustentar su conocimiento adquirido a través de un examen. Ahora el coordinador define la nomenclatura de la calificación. Yo tengo aquí una sugerencia: asistencia y participación durante la semana,
15%, pueden ser quizzes, o sea, exámenes cortos sobre puntos de lectura, 15%, reporte de lectura, 20%, ensayo teológico, 30%, y examen final, 20%, 100% total. Ahora, literatura, lo que quieras hay disponible. Yo tengo acá como 20 libros recomendados para que ustedes lo estudien. Normalmente el que se utiliza es el de José Grau, ¿no? Que es un buen libro con dos ventajas. Primera ventaja, José Grau era español, él ya está con el Señor. Entonces, cuando un teólogo es de nuestra cultura, es más fácil leerlo. Cuando un teólogo es americano, por ejemplo, ellos se enfocan en otros asuntos que normalmente nosotros no nos enfocamos acá. Es un estilo, es una cosa tan personal la escritura que incluso se nota en la cultura de la persona. Entonces, Grau es comprensible, es dinámico. Y otro beneficio es que Grau le habla mucho a la teología de esta época con trasfondo católico romano. Él es o fue un experto en catolicismo romano. Entonces él nos dice cosas que, wow, muy interesantes acerca de nuestro contexto teológico. Conclusión de esta introducción, de media hora tal vez. Hermanos, todo esto es nuestro curso. Empieza durante esta semana con las primeras lecciones y luego el repaso en las demás semanas. ¿Qué necesitamos para estudiar teología? El deseo primero, ¿no? Segundo, la disciplina. Muy difícil. ¿Cierto que sí? Hay que esforzarse, hermanos. Y tercero, necesitamos el don del Espíritu Santo para que nos ayude a entender cosas que no podemos entender solamente por leerlas. Por eso les animo a que cuando ustedes ya no les dé más la cabeza, se detengan y oren, se arrodillen, canten al Señor, lo alaban, dejan ahí, siguen sus actividades, pide ayuda al coordinador. Mucha gente no hace eso, deja a última hora, la última semana, ¿cierto? No, yo no entendí, se me acumularon los trabajos, estoy confundido. Hermano, mire, hace años aprendí que aún lo que estoy viviendo, mi problema familiar, mi salud, las finanzas, todo eso hace parte de mi entrenamiento teológico. Así que no vayan pensando ya qué excusa sacar para no cumplir los requisitos. Porque Dios está trabajando con ustedes y con nosotros. Porque la diferencia entre este conocimiento y cualquier otro conocimiento del mundo es que nosotros estamos conociendo a Dios, quien juntamente nos acompaña a nosotros y nos capacita en el transcurso de ese conocimiento. ¿Me captan? O sea, tú estás leyendo un libro sobre Dios, ¿y quién está ahí? Dios. Tú estás leyendo sobre la providencia de Dios, ¿y quién está ahí obrando en tu vida con dificultades? La persona de la cual estás aprendiendo. ¿Ven la diferencia? Pero si estás estudiando sobre García Márquez no está ahí. No le puedes preguntar a García Márquez, pero Dios está contigo. Y Él está utilizando todas las cosas, como empezamos en el inicio hoy, para cumplir el propósito por el cual Él nos creó. Glorificarlo a Él y gozar de Él para siempre. Amén. Receso de 15 minuticos. Gracias.
Jeremías capítulo 9, por favor. ¿Lo tienen? Bueno, vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Así dijo Jehová, versículo 23. No se alabe al sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto, Judá, Edom, los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Capítulo 10, versículo 1. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan. Son llevados, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta noche de nuevo. Gracias por esta sección de tu palabra y por el llamamiento que nos haces a la teología. Pedimos tu bendición para nosotros en el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección número 1, el llamado a la teología. ¿Por qué estamos aquí? Nosotros estamos aquí porque estamos respondiendo a alguien quien tomó la iniciativa para ser conocido y darse a conocer. ¿Quién es? Desde luego que es el Dios único y verdadero, quien, como le habló a Israel en Jeremías capítulo 9, les está recordando 3 verdades acerca del conocimiento de Dios. En primer lugar, este llamado es el siguiente: Dios a todas sus criaturas los llama a que lo reconozcan. En teología reformada le llamamos revelación general. Aquí se nos dice que Dios a todas las naciones las llama incircuncisas de corazón, refiriéndose a la circuncisión, que es el rito mediante el cual se cortaba una parte del prepucio del miembro viril masculino, y así los israelitas entraban en la relación pactual con Dios, que es desde Génesis 17:7 la relación de pacto entre Dios, el Dios de Abraham, y su descendencia hasta por 1000 generaciones o por siempre. Mientras tanto, las demás naciones eran llamadas fuera del pacto o lejos de la relación con Dios. Pero aquí Dios pone a todas en la misma condición. ¿Cómo lo hace? Primero, dice: todos los israelitas que son incircuncisos, no de su prepucio, sino de su corazón, no están respondiendo al Dios verdadero como deben hacerlo. En el capítulo 4 de Jeremías, versículo 4, ya se les ha exhortado a que ellos se vuelvan de corazón a Dios.
o que sean circuncisos de corazón, o como Colosenses 2:11 habla sobre la conversión, o Romanos capítulo 2 del 19 en adelante dice que el verdadero judío lo es en su interior, cuando de corazón obedece y teme al Dios verdadero. Así pues, los que tienen una relación oficial con Dios están lejos de ese Dios y no están respondiendo en este momento del mismo modo que las demás naciones, Amón, Moab, Edom, todas las naciones, y no solamente todas esas naciones en derredor de Israel, sino todos los arrinconados en el postrer rincón de la tierra, todos son incircuncisos de corazón. ¿Y por qué Dios hace este llamado? A través de un profeta desconocido en una tierra aislada, para que todas las naciones lo conozcan. Como dice el capítulo 10, las costumbres de los pueblos que son vanidad. La palabra vanidad ahí es nada, vano, fútil, inútil, viento, imaginación. Hace una breve descripción de las religiones de las naciones como si fueran una tontería. Así es, como si fuera insanidad mental. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo escogen a un pedazo de madera y lo mueven como si fuera Dios? Es lo que está diciendo aquí, apelando al sentido común. Pero el sentido común depende de la comunidad. Para esa comunidad pagana tiene sentido adorar a un Dios palo y piedra. Pero a Israel se le advierte, no teman lo que las naciones temen. ¿Observan eso? Así que del número 1 pasamos al número 2, y es que Dios se revela y se da a conocer, no solo de manera general, sino de manera particular a Israel. ¿Cómo lo hace? Llama al pueblo Jacob, Israel, es decir, a través de una revelación familiar que se va transmitiendo de generación en generación. Todo esto acumulado lo llamamos Biblia o la palabra de Dios. ¿Ya vieron bibliología o teología de la Biblia? Bueno, cuando lo vean van a recordar de nuevo esto que les estoy diciendo. Por tanto, Dios llama a todos los seres humanos a que respondan a ese conocimiento, pero los seres humanos no responden adecuadamente porque tienen un problema en su corazón. Son incircuncisos de corazón, necesitan que se les quite algo de ellos. 2, hay un pueblo al cual Dios se le revela en medio de todas las naciones de manera particular. Ahí donde viene el sentido de la circuncisión, y el nombre Jehová, que se repite aquí, es el nombre del Dios del pacto. Es Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Yo soy el que soy. Le dice Dios ¿a quién? A Moisés, allá en el monte Sinaí. Bueno, Dios, el Dios del pacto, nos dice que Él se revela de manera particular a un pueblo. Este pueblo se llama Israel. En el nuevo pacto se llama la iglesia. Y aquí hay una cita en primera a los Corintios capítulo 1, que es una relación directa de este texto. Ahí Pablo está diciendo que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los gentiles, ¿qué es? Locura. Y para los judíos, un escándalo, un tropezadero. No importa, dice él. ¿Por qué? Porque Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo, tanto de judíos como de no judíos, para recordarles lo que aquí Dios enseñó. Número 3, y es que el propósito del conocimiento de Dios, aunque parezca simple, sencillo, pero no es simple, es conocerlo a Él. De eso se trata todo. ¿De qué se trata la tierra prometida? De conocer al Dios que prometió esa tierra. ¿Cómo lo hace Dios? Para poner un ejemplo, descendió y habitó con ellos en el tabernáculo. Eso era lo precioso de la tierra prometida. Pero ellos, en lugar de eso, adoraron la tierra como si fuese Dios, en lugar del Dios de toda la tierra. Y podemos seguir con el ejemplo
de los sacrificios, de las leyes rituales, ceremoniales, civiles, etc. Este es el problema, hermanos. Dios ha dicho que hay una lucha en el corazón humano para conocerlo, y son los sustitutos que hoy llamamos por la Biblia ídolos. Aquí los agrupa en tres: sabiduría, valentía y riquezas. Tres situaciones, tres aspectos concretos de esta vida que la humanidad ha buscado como refugio para su sentido de identidad, de propósito, de realización. Y aunque en esa época les pusieron nombres de dioses y en la nuestra no, actúan como sustitutos muy malos y muy perversos del Dios verdadero. Veamos un poquito cada uno de estos. Pensemos en Roma. ¿Cuál era el estandarte romano? El águila. ¿Se acuerdan? El águila de plata. ¿Qué representaba el águila de plata? El poderío militar de Roma. A donde llegaba Roma no había enemigos que pudiesen hacerle frente. Entonces, Roma, ¿en qué confiaba? En su poderío militar, como dice aquí: no se alabe el valiente de su valentía. ¿Qué pensó Roma? Ellos llamaban a Roma la ciudad eterna. ¿Roma fue una ciudad eterna? Fue tan impactante esto que para las personas, incluso que llegaron a conocer la fe cristiana, cuando los vándalos rodean Roma, de ahí viene el nombre vandalismo, o sea, eran personas que no respetaban a nada ni a nadie, los cristianos empezaron a llorar, muchos. ¡Ay! ¿Esta no es la Nueva Jerusalén? Imagínense nomás. Ellos habían adaptado tanto su fe y su mente a la cultura de su tiempo que pensaron que si Roma caía como entidad político-militar, ¿qué iba a pasar con ellos? Gracias a Dios que él utilizó a Aurelio Agustín, a quien primero lo había desanimado bastante porque él tenía la misma idolatría en su vida. Él dijo: mi sueño es ir a Roma. Cuando vaya a Roma voy a prosperar financieramente y como buen hijo del imperio voy a escalar socialmente. Terminó dándole clases a los hijos de los poderosos en Roma, pero los hijos de los poderosos en Roma no querían estudiar y peor aún, no le pagaban. Fue a la corte, en ese entonces ya no estaba en Roma sino en Milán, y terminó trabajando para la emperatriz. Imagínese, usted podía tener un mejor cargo en su momento, estaba bien conectado, era como dicen hoy, trabajaba en las bodeguitas o en la bodega del político de turno. Por si acaso no sabe, una bodega es un activismo social pagado por redes sociales. Lo pagan los políticos para hacerle publicidad a ellos mismos. Supuestamente es un influencer que es completamente libre, pero él le pagan para que haga eso. Ya se empezó a demostrar y eso siempre ha sido así. Busque el nombre psicofante, así se llamaba en Grecia. Se contrataban a personas que hablaban bien para que hablara bien del político. Y Aurelio Agustín era maestro de retórica, o sea, hablaba bien, era persuasivo, que era lo que quería la emperatriz. Necesitamos a Aurelio Agustín para acá. Hasta que él empezó a luchar con la realidad y dijo: Roma no puede permanecer, estoy parafraseándolo por supuesto, por siempre si sigue edificándose sobre los débiles. Porque la filosofía de Roma es el poder. Los débiles no sirven en una visión de la vida así, ¿no es cierto? Empezaron a nutrirse de los pobres y tal, y este muchacho, Dios, por el conocimiento que le ha dado a todos los seres humanos, lo empezó a tratar. Y aunque él no era cristiano, empezó a darse cuenta. Luego llega la fe cristiana y escribe La ciudad de Dios. Y dice en esa obra, que es bastante grande, pero buena para que se la lea un día de... Si vuelve a haber cuarentenas, se lo puede leer completico. Mire, él explica que Dios nunca quiso que Roma, la terrenal, fuese eterna. Esa era la visión de los paganos. La visión de Dios es que su reino, la ciudad celestial, es decir, la iglesia, esa sí permanezca por los siglos.
No pasa con los cristianos de determinados países poderosos que confunden la fe cristiana con la fe en su partido político, o su presidente, o su candidato, o su mesías político. Dios nos está hablando. No se alabe el valiente en su valentía. Tú estás tranquilo porque eres el gerente de la multinacional. Pero, número 2, dice Dios, tampoco en sus riquezas. El señor Alejandro VI, Papa de Roma, lo pueden buscar, rico, poderoso. ¿Qué se iba a imaginar él que en poco tiempo el gran señor rico de Europa Occidental en ese momento, después de la Reforma, iba a terminar los estados pontificios reducidos a lo que es hoy, simplemente un lugar muy pequeñito? Ellos nunca se iban a imaginar eso, y menos que un monje como el señor Martín Lutero de la Orden Agustina, otra vez de manera curiosa, providencial, fuese quien le quitase ese poder, porque tenía el monopolio de la religión, y eso llevó a que las arcas del papado creciera sobremanera. Pueden decir lo que quieran nuestros amigos católicos romanos, pero es muy difícil justificar la suntuosidad, la opulencia de los supuestos sucesores de los apóstoles comparados con Hechos capítulo 3. ¿Qué dice Pedro y Juan cuando van al templo? Que no era el templo de ellos, era el templo judío. Ellos se reunían era en la parte de afuera, hacia la calle. No tengo oro y plata, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo levántate y anda. Mientras estos supuestos apóstoles de Cristo tienen oro y plata, pero no tienen nada de Cristo. No se alabe el rico en su riqueza, pero tampoco en su sabiduría. La Revolución Francesa, por ejemplo, dijeron, varios de esos filósofos dijeron, vamos, escuche bien, vamos a ahorcar al último príncipe. Note el dicho de los revolucionarios franceses. Vamos a ahorcar al último príncipe con los intestinos del último sacerdote. Imagínense el dicho. Ese era uno de los lemas de la Revolución Francesa. Completamente atea, pero atea del cristianismo. Volvemos al mismo punto. Porque ellos, los enciclopedistas, se hicieron llamar, eran los iluminados. O sea, ellos nos iban a decir cómo los hombres, a través de la sola razón, van a preparar un futuro mejor que el futuro oscurantista de la religión. A ellos les debemos el concepto del oscurantismo medieval, supuestamente. Y de algunos protestantes se copiaron de la historia. Note, estas ideas han quedado en la sociedad a tal punto que la gente piensa que si tenemos una sociedad educada, entonces lo vamos a lograr. Precisamente Alemania, el Tercer Reich para la Segunda Guerra Mundial, era la nación más educada del mundo. ¿Sabían eso? Los jefes nazis no eran personas ignorantes. La mayoría tenían doctorados en las universidades de ellos. Los ingenieros mecánicos, los ingenieros eran los mejores del mundo en ese momento. Tanto que escaparon y desarrollaron la ciencia en los países occidentales, los países aliados como los Estados Unidos. Pensemos en el que dirigió el proyecto de los cohetes y todo ese tema, Wernher von Braun, que entre otras cosas era cristiano, tenía nociones cristianas. Pero ¿en qué quedó todo ese conocimiento? La destrucción de su nación y un estigma, una vergüenza que tienen que llevar esos alemanes quién sabe por cuánto tiempo. Así que los colombianos no se sientan tristes si les dicen el Deportivo Pablo Escobar, como dijo un periodista en estos días enojado porque su equipito perdió. ¿Cierto? No, ni la sabiduría, ni la valentía, ni las riquezas pueden ser sustitutos de Dios.
lamentablemente, el conocimiento de Dios, cuando no es conforme a ese conocimiento que Él ha dado fielmente de sí mismo, atrapa a los seres humanos. ¿Con qué tentó Satanás al primer hombre y a la primera mujer? Con lo mismo. Serán como Dios, tendrán poder. Dios está reservando el árbol para ustedes, ¿cierto? Y ustedes van a ser sabios, ustedes van a ser poderosos. No, al contrario, hágalo. Tan cobarde, no lo va a hacer. Gracias a Dios, el segundo Adán vino y fue tentado en lo mismo. Mientras el primer Adán fue tentado una vez en un paraíso y cayó, el segundo Adán fue tentado 3 veces en un desierto y venció. Alabado sea el Señor, ¿no es cierto? Y hoy tenemos, según el apóstol Juan, su primera carta, capítulo 2, versículo 15 al 17, que hay personas que son del mundo. Los que son del mundo es porque el amor de Dios no está en él. Note, el pasaje no dice que ellos aman a Dios y luego se fueron amando el mundo. No. Los que conocen a Dios son los que tienen el amor de Dios en sus corazones. Romanos 5:5 dice que Dios derramó su amor en nosotros por su Espíritu Santo. Y Dios no da su Espíritu a todos los seres humanos, sino a los que Él salva. Es a ellos a los que Él sacia con su conocimiento. Y sí, van a tener que luchar con los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, como le llama Juan, o como le llama Jeremías, sabiduría, valentía, riquezas. Pero es lo mismo, la misma naturaleza de la tentación, del conocimiento falso, que pugna, que lucha, que combate, para que nosotros no reconozcamos el conocimiento verdadero. ¿Qué hacer entonces? Aquí dice, alábese o regocíjese o sáciese o enorgullézcase. Se puede en español decir eso. En esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Note ese fuerte énfasis, entenderme y conocerme. Aquí Reina Valera está sobreenfatizando, conocer, saber, experimentar. Volvemos a lo mismo. El conocimiento verdadero del Dios verdadero implica toda la humanidad nuestra, todo nuestro ser, intelecto, emociones, voluntad, fuerzas, actividad, todo. ¿Qué cosas debemos conocer? Misericordia, juicio y justicia. Podemos hacer un estudio de esas 3 palabras. Dios es el que abate a unos y eleva a otros. Dios es el juez de la tierra. Dios es el salvador de los hombres. Dios es todo, como cantamos en el himno, con los nombres de Dios del antiguo pacto, maravillosamente expuestos en ese himno. No debemos perder de vista que ese es nuestro Dios, Yahvé, Jehová, que en el Nuevo Testamento se le aplica a una persona. El Salmo 130 dice que Yahvé salvará a su pueblo de sus pecados. Y en Mateo 1:21 llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es entonces Jehová en el Nuevo Testamento? Jesús de Nazaret. Así que lo que Pablo está predicando es lo mismo. Cristo, poder de Dios, Cristo, sabiduría de Dios. Por tanto, todo conocimiento teológico saludable, completo, correcto, coherente, es un conocimiento cristiano. Sí, millones de judíos, millones de musulmanes, millones de sectas conocen algo de Dios porque tienen algo de la revelación escrita de Dios, adicional a la revelación general de Dios, pero rechazan al Mesías, Jesucristo. ¿Qué pasa con ellos? Juan capítulo 5. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, ¿a quién dio? Al Hijo. ¿Para qué? Todos honren al Padre y al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hermanos, sí, suena intolerante en nuestra época, suena agresivo,
suena despectivo frente a las religiones ancestrales. Pero ¿qué hacemos? Es la verdad. Aquí se nos pasa de hablar del conocimiento verdadero contrastándolo con un conocimiento falso. No teman el camino de las naciones, no tengan miedo de las señales de los cielos. Los agoreros, los astrólogos, que era mezclado con astrónomo, en la época, ellos eran los que estaban de parte del poder de turno. Hoy tenemos científicos que actúan como reyes, que determinan el destino de las naciones. Hoy tenemos a personas que son genios, o por lo menos fueron genios de computadoras, hablando de salud. ¿No lo ha visto? ¿Cuál es su mérito? Que rico, no es más, tiene plata. ¿No se ha dado cuenta en una reunión familiar? Llegó el primo rico y empieza a hablar y opinar de la familia a otros. ¿Y él qué tiene, qué autoridad tiene? No es que tiene plata. Y ya vengo porque lo voy a pedir prestado a ver si... Hermanos, el conocimiento del Dios verdadero implica que el verdadero Dios nos ayude a identificar el conocimiento falso. Aquí los costumbres de los pueblos son vanidad, las tradiciones de los pueblos. Nosotros tenemos también nuestras tradiciones. Y aquí no estoy diciendo que dejemos de ser colombianos, no, o afrocolombianos como llaman ahora, hispanocolombianos, lo que sea. No, lo que está diciéndonos aquí es, en eso no nos regocijemos. Por ejemplo, usted no se ha dado cuenta cuán cartagenero es hasta que se expone a alguien que no tiene el privilegio de nacer en la ciudad más feliz de Colombia. Cuando usted empieza a contrastar cosas que usted da por ciertas, usted dice, bueno, pero también hay cosas positivas en otras culturas, ¿cierto? Y aquí es donde está el desafío para nosotros, que es triple. Número 1, debemos ser más cristianos que colombianos. Más cristianos que afrocolombianos o anglocolombianos o hispanocolombianos o lo que sea, con todas esas terminologías y esos conceptos de identidad. Fuimos llamados a conocer a Dios. ¿Qué hace Dios? Les baja de ese orgullito nacionalista judío, diciéndoles, ustedes también son incircuncisos de corazón, están en las mismas condiciones que las demás naciones. ¿Por qué lo hace Dios? Porque nos recuerda a nosotros que Él nos sacó de la misma masa de perdición que las demás naciones. Adán en su caída. Aplicación número 1, recuerda la caída. Recuerda tu condenación, hermano. No le estamos haciendo un favor a Dios viniendo a conocerlo a Él, en absoluto. Dios pudo revelarse a gente mejor que nosotros y no lo hizo. ¿No ha pensado en eso? ¿Por qué usted no está ahora fumando tabaco y echando ruda, tumba trabajo, abre camino, velón de los 7 colores? ¿Por qué no está invocando a Leguá Yemayá? Estaba viendo a alguien que tenía una canoa, Yemayá. Le preguntó a mi hijo, Yemayá, eso es una potencia africana. Un supuesto Dios que no existe, que no tiene poder en absoluto para salvar a las personas, ni siquiera para sacarlos de la pobreza, porque no existe, es falso. Los cristianos, con respeto, discrepamos de otras visiones de la vida porque consideramos que no coinciden con la realidad. Condenación. Segundo, salvación. Dios puede salvar a todo el mundo, pero el problema no está en Dios, el problema está en el hombre. Los hombres no quieren responder adecuadamente al verdadero conocimiento del Dios verdadero. Unos se van tras un conocimiento falso, otros se van a un conocimiento de un Dios falso. Note, estoy diciendo, hay un conocimiento falso del Dios verdadero. No porque Dios lo haya revelado falsamente, sino porque hay gente que quiere buscar su propio camino al Dios verdadero. No, a mí no me parece que debe ser así. Yo voy a ir por la tradición de la iglesia. Vaya por la tradición de la iglesia. Dios no dijo que era por la tradición de la iglesia. No le dijo a los apóstoles, vayan y enséñales tradiciones a las naciones. No,
enséñales todas las cosas que yo les he mandado. Y Jesús en Mateo 15 distinguió entre la tradición de los fariseos y la revelación de la palabra de Dios. Y le enseñó a los discípulos a hacer lo mismo. Hay cosas que son ejemplos, que son modelos dentro del Nuevo Testamento, pero solo se exige que la gente obedezca lo que es palabra de Dios. ¿Han leído a Pablo cuando dice, esto es palabra de Dios? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Por ejemplo, Jesús dice, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué cosa? La Santa Cena o la Cena del Señor. Pero también aparece en el lavamiento de pies. ¿Recuerdan? Si ustedes saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Hay algunas tradiciones cristianas que practican el lavamiento de pies por motivos religiosos. Otros no lo hacen. Otros practican el lavamiento de pies por motivos higiénicos. Ahora, ¿nos estamos perdiendo de algo? No necesariamente, porque reconocemos que eso es una tradición a la cual Jesús no ató la conciencia de la iglesia. Pero hay gente que dice, no, vamos a hacerlo porque ahí es donde vamos a aprender servicio. Está bien, pero ¿qué ocurre? Jesús no dijo que era a través de ese medio que nosotros nos convertíamos en verdaderamente servidores, sino hay mucho más que eso. Por tanto, una vez más, número 2, la salvación es responder al llamado que hace Dios para reconocerlo. No todo el mundo responde a ese llamado teológico. Un llamado teológico es ir y predicar el evangelio, ¿no? Cada domingo un pastor que es fiel a la palabra de Dios y expone el evangelio, ¿qué está haciendo? Dios a través de él, dice Pablo, Dios implora, imagínense eso, 2 Corintios 5, reconcíliense con Dios, así dice Pablo. Dios por medio de los ministros, ¿qué está haciendo? Suplicándole en un sentido. O sea, esto es difícil, ¿cómo que Dios suplica? ¿Acaso Dios no tiene el poder de? Sí, pero eso es el misterio de la impasibilidad divina. Ya vieron doctrina de Dios, ¿cierto? O sea, ¿no? Bueno, el próximo, ¿quién va a enseñar? Andrés, excelente. Dios tiene pasiones, en el sentido de que Él siente, pero no son pasiones como las nuestras. Por eso Dios se arrepiente. Pero no como que, ay, Dios mío, dijo Dios. No, porque Él sabe exactamente todo lo que va a hacer, solo que nosotros somos limitados para comprender y se nos escribe y describe en un lenguaje humano estas características divinas. ¿Ya? Así que, hermanos, número 3, los que responden son los que se pueden regocijar en el conocimiento del Dios verdadero. En últimas, ¿cómo termina esta sección? Termina en una doxología. ¿Saben qué es una doxología? Un himno de adoración. Jeremías está hablando de parte de Dios. Él es el Dios verdadero, las naciones están condenadas, no responden al llamado, las naciones prefieren buscar un Dios falso, etcétera, etcétera, pero no hay semejante a ti, oh Jehová. O sea, se detiene para contemplar, se le acaban las palabras, por decirlo de alguna manera. ¿Ha llegado usted a ese estado en sus estudios teológicos? Si no ha llegado, oro y le animo para que usted en medio de su ensayo lleva 2.800 palabras y empieza usted a hablar, Señor, definitivamente no tengo palabras más para escribir. Bendito sea el Señor, porque Él está cumpliendo el propósito de la teología. Humillarlo a usted. No es que usted se ponga a inventar y a copiar en internet trabajosteológicos.com. No. O copiar de otro. ¿Se acuerdan de Jeremías? Estoy contra aquellos profetas que se roban las palabras. No. Profesionalismo en el ministerio, como diría el señor Piper. No. Es derramar nuestra alma y decir, esto es lo que somos, Señor. Llénanos. Llénanos de ti para poder escribir el ensayo,
para poder predicar el sermón. He visto, en mi humilde opinión, y yo también en mí mismo y en otros, el deseo de ser como el predicador tal o el pastor tal que estudia 40, 50 horas y yo no sé qué cosas. No, ese es el nivel de él. De lo mejor de usted. Si lo suyo son 3 horas porque no le da más, hágalo regocijándose en el Señor. Si lo suyo es trabajar haciendo la limpieza, cuidando un niño, un bebé, lo único. Leía de un teólogo bien famoso que le diagnosticaron un problema de corazón. Se agotaba terriblemente y solo podía trabajar 2 o 3 horas al día. El resto debía estar en total quietud y tranquilidad. Duró 5 años así. Dios lo trató terriblemente a él porque estaba acostumbrado a escribir, dar conferencias, viajar por el mundo. ¿Qué pasaría si Dios lo pone a usted en una situación así? Como un pastor que conozco que le dio COVID y quedó menguado hasta el 30% de su vida. Él va caminando, se agotó, tiene que sentarse. Era un tipo, un cuerpo, o sea, era un tipo atlético, una energía increíble. Dios lo quiso poner ahí. Hermanos, Dios, ¿qué hizo con Israel en ese capítulo? Era una nación completa y la dejó poquita, una sola tribu. Y luego siguió podándola, hasta que un día llegó uno que dijo, Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. O sea, yo soy el único verdadero Israel. Todo lo demás era bagazo, o paja, o desecho. Hermanos, Él es el único digno de toda gloria, toda adoración, toda alabanza. Nunca pierda de vista el foco, el fin de nuestro estudio teológico. Número 1, ¿qué les dije yo? Dios llama a todos a conocerlo a través de la revelación general. Número 2, solo unos responden por causa de la revelación especial. Y número 3, esos que responden deben dedicarse a la adoración. ¿Por qué? Porque se va a acabar el estudio teológico en esta vida. ¿Y qué es lo que permanecerá por los siglos? La adoración. Las misiones se acaban, los cursos de teología se acaban, un día estaremos cara a cara con Él. Y no será suficiente una vida sin fin para conocer a un Dios sin límites. Ese es el objetivo de su estudio teológico. Tal vez le llegó demasiado tarde. No, no es demasiado tarde. Usted hubiese escuchado eso al principio de su estudio teológico. Tome medidas para recordárselo a usted mismo. Yo tengo mi propia forma de recordarme a mí mismo que toda teología debe llevar a la doxología. Una es el humor. Sí, no es muy teológico, pero a mí me ayuda, porque me recuerda que mis debilidades, o sea, a mí me parece cómico. ¿Por qué? Porque digo, y Dios me ama a pesar de lo que soy. Eso me humilla. No me deprimo ni me frustro porque encuentro debilidades en mí. No, Señor, aquí está tu siervo, ¿qué más? Por supuesto, no es cinismo, pero esa es una forma. Tengo otras cosas, tengo mis canciones favoritas, digamos, que yo las canto cuando siento que necesito recordar aspectos de Dios y aspectos de lo que Dios ha hecho en mi vida. 3, me pongo límites a mí mismo. Por ejemplo, mi inclinación es leer más de lo que pronto otro podría leer. Digo, no, tengo que parar ahí. ¿Por qué? Eso puede sonar sí como una falsa modestia. No, algunos de ustedes pueden tener una energía para trabajar más de la cuenta. Usted dice el sábado, no, voy a parar ya para preparar para el día del Señor. O sea, el punto es que nosotros recordemos nuestros límites humanos y que Él siempre sea el glorioso en todo. Porque para eso fuimos llamados, para la doxología. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las Naciones? En lugar de temer lo que temen las naciones, ¿qué temen las naciones? La plata, el poder y la sabiduría. ¿Qué debemos temer nosotros? A Dios. ¿Por qué? Porque Él da la sabiduría, de Él es el oro y la plata, y de Él es el poder. Amén. Oremos.
Gracias te damos, Señor, por este texto tan inspirador para nosotros. Ayúdanos a ser humildes, a ser auténticos, a ser transparentes, pero también a ser humanos. Sí, la teología no tiene que llevarnos a negar nuestra humanidad, sino a afianzarla. Solo tú eres Dios, solo tú eres digno de adoración, no ningún teólogo, sistema teológico, concepto abstracto, título teológico, objetivo terrenal, en absoluto. Fuimos creados por ti y para ti, y para esto es que debemos siempre apuntar. Oro por mis hermanos estudiantes, siendo yo también un estudiante como ellos, para que les ayude, Señor, en su trasegar teológico a recordar sus limitaciones, sus luchas, sus conflictos. Son humanos, todos somos humanos. Cuán necesario es que seamos mentoreados, pastoreados por hombres a quienes tú has tratado más que a nosotros, para recordar realmente que la teología nos debe hacer humildes, porque nos recuerda quiénes somos y quién eres tú. Y como decía un teólogo, este es el resumen de todo el conocimiento verdadero. Ayúdanos, Señor, también a ver que tu palabra es clara. El único hombre perfecto que agrupó todas las virtudes sin defecto alguno no vive en este mundo. No es como ninguno de nosotros, Señor, aunque en todo fue tentado como nosotros, excepto en el pecado. Padre, ayúdanos a acercarnos humildemente ante Cristo para ser auténticos humanos, regenerados, pero también enfocados. Este es el propósito del estudio teológico: glorificarte a ti y gozar de ti para siempre. Ser gente con más gozo, más esperanza, más alegría, más paz en el alma, no más angustiados, más temerosos, más amargados, más frustrados o más tiranos contra otros, Señor. Por favor, ten piedad de nosotros y síguenos salvando. Te lo pedimos para la gloria de Cristo. Amén. 9:12, 10 minutos para que comenten, pregunten, añadan, sugieran. Los escucho. ¿No? Adelante, mi hermano. Sí. Ah, sí. Se llama Introducción a la Teología. José Grau. Ahora, cada sede tiene cierta autonomía para... Ah, sí, gracias. Disculpan. Sí. La pregunta es, el título de la obra teológica que será el texto de referencia para el curso. Si es ese, hermano, coordinador, Introducción a la Teología, José Grau. Muy bien, ese es el que van a usar. Editorial CLIE, España. Es un muy buen libro. Un poquito corto, podríamos escribir otro. Ah, sí, en general. Ah, Berkhoff. Exactamente. Berkhoff, Luis Berkhoff tiene Introducción a la Teología Sistemática. Él, por ser de la iglesia de tradición holandesa, reformada holandesa, a la teología sistemática le llama dogmática. Entonces, ¿qué pasa? Hay una diferencia. Él enfatiza una rama de la teología sistemática, Berkhoff. Los que tienen la teología sistemática de Berkhoff, ¿han visto?
ese libro no trae esa parte. Originalmente en la obra venían juntos. Entonces, si usted lo tiene en español, no aparece. Pero el libro, Introducción a la Teología Sistemática de Louis Berkhof, ya aparece aparte y en español. Hace unos años ya está. Es muy bueno, pero es muy técnico. Muy técnico. Berkhof es muy bueno, pero es muy técnico. O sea, ¿cómo dirían ustedes? Ladrilludo, tal vez, complejo, embolatado, no sé qué término usa, pero sí es técnico. Ahora, se puede aprender, pero como para que si va a inducirse en el estudio teológico, él ayuda mucho porque explica cómo se forman las doctrinas y esto, y es muy chévere en ese sentido, solo que tiene su matiz de complejidad. Siguiente. ¿Satisfecho, hermano? También Wayne Grudem, su introducción a la teología es bueno. La teología sistemática es grande, tomo. Y él es más claro, él está vivo, es más comprensible, digamos, más digerible. Y es bueno también. ¿Algún comentario, inquietud, aporte, chiste? ¿No? Muy bien, entonces quedamos así. 9:16 para mañana. ¿A qué horas iniciamos mañana? 6:30. Bueno, 6:45 mañana. Entonces, a las 6:30 deben estar, ¿no? Para cantar nuestro himno y para continuar. Dios los bendiga, hermanos.